Esta mañana me da mucho gusto saludar y agradezco que nos acompañe vía remota el doctor Ildefonso Guajardo. El doctor Guajardo, usted lo recuerda, exsecretario de Economía en el gobierno anterior, es presidente hoy de Ansli Consultores Internacionales y fue también el negociador jefe de mucho tiempo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Doctor Guajardo Ildefonso, gracias por estar aquí. Buen día. Buenos días, Alejandro, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias, Ildefonso. Vaya momento que estamos viviendo con dos crisis profundas, la de salud, por supuesto, que provocó la económica. ¿Tú cómo ves el escenario? ¿Dónde estamos? La verdad es que a nuestra generación le va a tocar vivir la crisis más profunda de los últimos 100 años. Y creo que sin duda la crisis económica va a crear más sufrimiento y dolor que la misma crisis de salud, a pesar de que hay mucha gente que ha perdido seres queridos y que está sufriendo las consecuencias del virus. Pero la crisis económica está afectando de manera muy amplia y generalizada a la población. Es muy difícil pedirle a la gente que se quede en casa cuando el sustento depende de su esfuerzo diario. Y en ese sentido creo que perdimos tiempo valioso los últimos meses para poder hacer conciencia de cómo coexistir con el virus. Una economía emergente como la mexicana no tiene otra opción, más que con medidas de sana distancia, no de aislamiento absoluto, poder confrontar la expansión de la pandemia y poder tener acciones, sobre todo la aplicación de pruebas que nos podrían permitir ver dónde está el problema. Dice perdimos tiempo valioso en los últimos meses. ¿Qué se pudo haber hecho, Ildefonso? Fundamentalmente, haber entendido que la gente iba a romper el aislamiento por necesidad y haber concientizado que cuando se sale a la calle hay que salir con cubrebocas. Está demostrado que ciertas medidas de aislamiento, te lo demuestran casos como por ejemplo cuando comparas Tokio con Nueva York, dos megaurbes con sistema de transporte público, pero ¿cuál es la diferencia? Que los japoneses tienen 20 años de estar usando cubrebocas cada vez que viajan, están acostumbrados a él, que tienen adicionalmente una costumbre de saludos totalmente distinta a la que tenemos nosotros. La aplicación de esas cosas tan sencillas nos hubiera permitido bajar el ritmo de aceleración de contagios y nos hubiera permitido aprender a coexistir con el virus al mismo tiempo de estar aplicando pruebas para poder detectar dónde está el enemigo, en este caso el virus. Ahora, ya no lo hicimos, pero ¿qué se ve hacia el futuro? Porque los pronósticos no son nada alentadores, pero desde la presidencia de la República pues se tienen otros datos y se confía, por ejemplo, que ya estemos tocando el fondo y que a partir de julio haya un repunte. Básicamente, lo que te puedo decir es que desde la perspectiva económica, el reporte del INEGI es bastante desalentador. O sea, se habla con un rango de probabilidad del 5%, un rango entre 9 millones de pérdida de empleos formales e informales hasta 12 millones. Esto implica hogares que están viendo la situación casi imposible para poder salir día a día. Ya el incremento en el nivel de pobreza extrema se está dando. ¿Qué es lo que nos está pasando? La intervención, sin duda valiosa para ayudar a los más vulnerables, está con el incremento del programa de adultos mayores, los jóvenes creando futuro, esos jóvenes que no estudian o trabajan. Pero el problema es que la población económicamente activa, que es la que está recibiendo el impacto del desempleo, esa población no está en ninguna cobertura de apoyo. Por lo tanto, el impacto negativo que de por sí vamos a tener se va a profundizar. No quiero decir que no íbamos a ser impactados, pero ahora creo que estamos hablando de una caída de la economía mexicana al menos de 2 dígitos. Al menos de 2 dígitos. Bueno, al menos de 2, perdón. Al menos del 10%. Al menos del 10%. Ahora, Ildefonso, estamos a tiempo de empezar a dar apoyo a esa franja de mexicanos, de pequeños y medianos negocios que, como dices, pues hasta este momento no han recibido los apoyos necesarios para sobrevivir y para mantener los empleos. Entiendo, y de hecho te recordarás en el debate que tuvimos para el funcionamiento en el Consejo Coordinador Empresarial, que sin duda hay que ser cuidadosos en el manejo de la deuda pública mexicana, de la manera que la perciben los mercados. Nuestro margen de maniobra puede ser alrededor de 3 puntos del PIB para poder intervenir de una manera saludable. Pero ha habido propuestas en la mesa muy interesantes, que es diferir en el tiempo las responsabilidades fiscales
para poder dar salvavidas en este momento, por ejemplo, a 3 millones de trabajadores en el sector de manufacturas de exportación, a poder apoyar directamente a aquellos que han mantenido el empleo. O sea, todavía hoy se conocen casos importantes de empresas que hasta ahora no han despedido, pero ese esfuerzo claramente con una depresión de la demanda, como es característica de estas crisis, va a ser insostenible. Entonces, en la medida en que podamos intervenir, garantizando estabilidad de largo plazo, con confiabilidad de los mercados, pudiéramos aminorar el golpe. Porque también hay que ver el escenario que muestra en este momento la inversión extranjera, sobre todo con este cambio de reglas de pronto en el sector energético, por ejemplo, con la falta de promoción del turismo, que es importantísimo para nosotros y que por la pandemia se colapsó. Es decir, el petróleo, que es otro de los motores importantes, que cada vez más debilitado. En fin, el escenario, los motores que impulsan a la economía o que la venían impulsando, ya venían debilitados desde antes de la pandemia. Traíamos 4 trimestres con tasas de crecimiento negativas consecutivas que no había pasado desde la crisis del 2008. Y en ese sentido, sí efectivamente estábamos enfrentando ya un panorama bastante difícil en México. Pero justo tú indicas 2 elementos importantes, que es cómo el sector exportador ha sido el que nos ha sacado de crisis anteriores y en esta ocasión no lo va a poder hacer bajo ninguna circunstancia a la velocidad que estábamos acostumbrados. El sector exportador ahora está seriamente lesionado por la confianza del consumidor a nivel global y claramente vemos el caso de China, por ejemplo. Se volvieron a las plantas, pero la demanda, el consumo interno cayó en un 50%, sobre todo en bienes durables. Lo mismo está pasando en el caso de Estados Unidos, así es que una recuperación rápida, inclusive en el motor exportador, no es previsible. Va a ser una recuperación mucho más lenta de la esperada. Y adicionalmente las consecuencias de lo que es el otro motor, que es el mercado interno mexicano, que es muy importante, pues claramente estamos observando una caída en la demanda interna y sobre todo de la derrama del sector informal al sector informal no está ocurriendo. Y lo vemos alrededor de nosotros, en todo tipo de negocios que nos rodean. El diferendo entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial, este constante choque, ¿nos puede beneficiar? Alejandro, yo siempre soy de la idea que ningún conflicto global entre potencias es en el largo plazo bueno para nadie. Sin embargo, en el corto plazo, sí hay un reacomodo derivado fundamentalmente de cómo la pandemia va a intensificar la reorientación de cadenas productivas y de los nuevos elementos del TEMEC que entrará a partir del 1 de junio. ¿Por qué? Porque el TEMEC está concentrado a traer cadenas de valor a América del Norte, a incentivar la producción de productos y proveeduría en América del Norte. Esto sin duda le da a México una potencial ventaja importante en esta reingeniería de dónde localizar inversiones hacia el futuro. Pero para poderla aprovechar necesitamos alinear justo lo que tú decías, los mensajes en materia del Estado de Derecho, de respeto claramente de las reglas del juego y de poder atraer la inversión ahora que se están rediseñando muchas cadenas productivas. Entonces, sí hay una gran oportunidad a partir de las nuevas reglas del TEMEC, pero la posibilidad de aprovecharla va a depender de que seamos capaces de mandarse una claridad en cuanto al respeto de las reglas del juego. Ahora, porque además, en cuanto al sector, por ejemplo, petrolero, pues la situación es cada vez más compleja, más difícil, las inversiones han cambiado las reglas, es decir, no tenemos muchas alternativas tampoco, ¿no? Mira, si separamos la energía, básicamente tendríamos dos frentes. Yo creo que el frente del petróleo mismo está muy ligado a la velocidad de la reactivación y hemos estado observando cómo los mercados relativamente respondieron favorablemente, sobre todo a las intervenciones de los países de la OECD. Sin embargo, la parte eléctrica, que es donde hubo un cambio de reglas de juego, afortunadamente ahí hay contrabalances y los contrabalances están dentro de nuestros acuerdos internacionales. O sea, sin duda, el gobierno mexicano puede decir, lo que pasa es que los contratos no eran convenientes. Bueno, pues hay que demostrarlo. O sea, realmente si hay una afirmación de que hay una contratación que no es correcta, tenemos que soportarla, porque si no estamos expuestos a perder juicios internacionales que serían muchísimo más costosos para México. Y esos se pagan claramente por el Estado mexicano, específicamente sale el dinero de la tesorería de la Federación.
Entonces, yo creo que ahí tenemos dos elementos. El tema de la política eléctrica, que claramente sí mandó señales muy encontradas a los mercados. En crisis anteriores, estamos platicando con el doctor Ildefonso Guajardo. Ildefonso, en crisis anteriores, el sector bancario había jugado en contra, por las circunstancias del momento, por lo que fuera. Hoy puede ser un factor a favor de la recuperación. Sí, te escucho. Sí. El sector bancario, Alejandro, afortunadamente lo agarra muy bien fundamentado. O sea, después de la crisis del 8 se hizo una gran labor de fortalecimiento del sistema bancario mexicano y agarra la banca mexicana muy fortalecida. Sin duda, la política del Banco de México que se determinó desde el punto de vista de flexibilización de todos los esquemas relacionados con la oferta monetaria ayudan a una expansión de la liquidez. Ahora, el tema, desafortunadamente, es que los bancos van a cuidar sus riesgos. Entonces estoy escuchando muchas historias donde hay empresarios que están tratando de buscar puentes de financiamiento, pero por ejemplo, un restaurantero bien establecido en Morelia trata de pedir un crédito, pero lo tienen catalogado dentro del sector turismo servicios y por lo tanto los bancos están poniendo una línea de restricción a ese tipo de financiamiento. Entonces, aun y cuando la banca está fortalecida, y aún y cuando el Banco de México está lanzando políticas claramente para relajamiento de la parte monetaria y de expansión de la oferta monetaria, su efectividad está muy limitada por el esquema tradicional de valoración de riesgos de la banca comercial. Entonces, por eso, en la mayor parte del mundo tú ves intervenciones directas fiscales de los gobiernos, porque la política monetaria tiene ciertas restricciones para lograr su impacto completo, ¿no? Su impacto pleno. Ahora, ¿qué hay de ese aparente divorcio entre la iniciativa privada, el sector productivo y las políticas del gobierno, que en el momento en que se necesita que coincidan y que trabajen juntos, pareciera que van por caminos diferentes? Yo realmente he valorado muchísimo el trabajo que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial en un intento de un diálogo permanente. Carlos Salazar ha sido sin duda un líder muy comprometido en ese diálogo. Lamentablemente creo que sí, en los últimos meses ha habido sin duda prácticamente una conexión totalmente distorsionada. Y para salir de esta no hay otra más que jalar todos juntos en la misma dirección. No solo entre empresarios y gobiernos, sino entre todos los mexicanos y todas las posibilidades políticas. Lamentablemente, estas condiciones, la única manera que vamos a salir de ellas es realmente valorando con objetividad lo que estamos enfrentando y poder poner todos de nuestra parte para poder equilibrar lo que se nos viene. De otra manera, no habrá luz al final del túnel porque no es fácil, ni con decisiones exclusivamente gubernamentales, sino con la participación de todos en la sociedad mexicana. De acuerdo. Doctor Ildefonso Guajardo, te aprecio mucho y te agradezco que nos hayas acompañado hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Al contrario, gracias. Saludos, el doctor Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y presidente de Ansley Consultores Internacionales.